pues tenemos predicador invitado, no tan frecuente, una dama excelente predicadora. ¿Dónde conocí a Joana? Joana, el año pasado estuve en un viaje ministerial que por razón de mis estudios estuve el privilegio de conocer cómo es la iglesia cristiana en el país de Kenia, en África, en Nairobi, y fui con un grupo de estudiantes del seminario donde yo me gradué en mi último programa de estudios. Y allí estuvimos hablando de todo lo que el Señor hace en África, y ella me contó de un ministerio que ellos están desarrollando en Londres. Y pensé, en ese momento, en esta comunidad, es lo que nuestra iglesia necesita. Es el ministerio que estamos buscando, y qué bueno que ella junto con su esposo están desarrollando esto. Y empezamos a hablar y a orar la posibilidad de traer ese ministerio que prepara mentores para trabajar con los jóvenes adultos. Una gran necesidad. Y les puedo decir, ellos están aquí porque ya empezamos ese trabajo. Mark, su esposo, y Joana son directores de un ministerio que se llama One Rock International. Es el ministerio que prepara, ellos han preparado líderes en casi todo el mundo, y ahora vienen por primera vez en español en América Latina, van a hacerlo entre nosotros. Ya están trabajando, y bueno, aprovechando que estaban aquí, pues le dije, Joana, y la próxima vez, porque el otro seminario lo van a dar en noviembre, va a predicar Mark. Entonces le dije, bueno, hoy predica Joana, y sabemos que el Señor le da una palabra especial para nosotros en esta mañana. Gracias, Mark, Joana, por estar entre nosotros, y que el Señor les bendiga, y recibamos a nuestra predicadora con un cariñoso aplauso. Buenos días. Buenos días. Yo hablo un poco de español, pero también yo hablo portugués, y a veces yo confundo todo. Anyway, thank you for having us here. Gracias por tenernos aquí. We really feel at home. Nos sentimos en casa. We love Brazil. Amamos Brasil. But we also love Colombia. Amamos Brasil, pero también amamos a Colombia. You have a perfect climate here. Ustedes tienen un clima perfecto aquí. You've got the great food. Tienen una gran comida. You have totally overfed us. We have Ustedes están como consentidos, tienen mucho. We have to go on a diet when we go home. Nos han consentido mucho, y entonces cuando lleguemos a casa nos va a tocar hacer dieta. And the most important thing for me, Pero lo más importante para mí, coming from Poland, viniendo desde Polonia, is that you have so many dogs here. ustedes tienen muchos perros aquí. And Polish people love dogs. Y la gente en Polonia ama a los perros. I think I'm going to move to Colombia. Así que creo que me voy a mudar a Colombia. I also love what you're doing here in this building. También amo y me gusta lo que ustedes están haciendo aquí en este edificio. Because I believe you're not only building a building, Porque sé y creo que ustedes no solamente están edificando un edificio. you are creating a story. Ustedes están creando una historia. A story is created a chapter by chapter. La historia se va creando un capítulo a la vez, capítulo por capítulo. Just like this building is created a room at a time. Así como en este edificio se va construyendo un espacio a la vez, este salón primero, luego otros. And I pray that this building will be able to be a space where amazing stories take place. Y yo estoy orando para que este edificio sea el lugar donde muchas maravillosas historias puedan tener lugar en este edificio. I think your pastor is a great man of faith. Pienso que su pastor es un gran Now hombre he de has to fe. translate it. Because not only he is building a building,
Porque no solamente él está edificando un edificio, he's also investing in building the leaders. él también está invirtiendo en edificar a los líderes. And I think that's incredible. Y eso es increíble. Because building people is so much more important than building the building. Porque edificar la gente es más importante que edificar un edificio. But having a building Pero teniendo un edificio helps to build the people. ayuda a edificar también a la gente. So I hope that you're going to finish the good work that you have begun here. Así que espero que ustedes terminen el buen trabajo que han comenzado aquí. God created a human being because he liked a good story. Dios creó al ser humano porque a él le gustan las buenas historias. This is a Jewish proverb, Este es un proverbio judío and I love stories. y a mí me encantan las historias. Don't you like stories? ¿No les gustan las historias? I think maybe in Colombia you are a storytelling culture. Y yo creo que ustedes en Colombia tienen una cultura que cuenta historias. Stories help us to remember who we are. Las historias nos ayudan a acordarnos quién somos. They shape our identity. Ellos forman nuestra identidad. God is a storytelling God. Nuestro Dios es un Dios que cuenta historias. When Jesus wanted to convey something, he said it in a story form. Cuando Jesús quería comunicar algo, lo empacaba como en forma de historia. So he created a human being Y entonces Él creó el ser humano. because he liked a good story. Porque a Él le gustan las buenas historias. But what is a good story? Pero ¿qué es una buena historia? Next slide. A good story is a transformation of character. La buena historia es una transformación del carácter. Think about it. Piensen acerca de eso. There are a lot of stories out there that just kind of are there to entertain. Piensen que hay una cantidad de historias que están por allí que tienen solamente el propósito de entretener. But the stories in the Bible are told because God wanted our character to be transformed. Pero las historias que están en la Biblia, el Señor las colocó porque Él quiere transformar nuestro carácter. If your life is a story, Si a usted le gusta esta historia, how is your character being transformed? ¿cómo es entonces que su carácter está siendo transformado por esa Through your historia? experiences and people that you meet, how do you change within your story? Con las personas con las cuales se relaciona, las personas que se encuentran, ¿cómo están cambiando su historia? Now you may ask, what if I am born in a bad story? Y tal vez ustedes se preguntan, ¿y qué tal si yo nací dentro de una mala historia? But what do I do if I live a bad story? Pero ¿qué tal si yo quiero vivir o tener una mejor historia? What if my story is not a comedy, it's a tragedy? ¿Qué tal si mi historia no es una comedia, sino una tragedia? What do I do then? Entonces, ¿qué hago entonces? There are so many people around the world that do not live a good story. Hay mucha gente alrededor del mundo que no viven una buena historia. And maybe you are sitting here today and your life has not been the greatest of stories. Tal vez estás sentado aquí y en este momento tu vida no es la historia mejor de las historias. But the beautiful thing is that God can change the bad story. Pero la cosa hermosa es que Dios puede cambiar las historias malas. Today I want to share with you a story Hoy voy a compartir con ustedes una historia from the Bible de la Biblia that has changed my story. que ha cambiado mi propia historia. I love this story. Me encanta esa historia. I have been preaching about this story for 20 years. Yo he estado predicando acerca de historias por 20 años. And every time I do, I am reminded how important this story is in my life. Y cada vez que lo hago me acuerdo de lo importante que una historia ha sido en mi vida. It's a story of Elijah. Es la historia de Elías. We're only going to focus on the first 12 verses. Nos vamos a enfocar solamente en los primeros 12 versículos del capítulo And I'm 16. going to highlight just some 3 lessons from this story. Y voy a resaltar solamente 3 lecciones de esta historia. But there is so much in it. Pero hay mucho más en ella. And study this passage. Y les animo a que vayan a la casa y estudien con cuidado este pasaje. So this story today is about 3 places.
Esta historia de hoy es acerca de 3 lugares. Places without past, Lugares sin pasado, places that don't make sense, lugares que no tienen sentido and places without future. y lugares sin futuro. The first one is places without past. El primer lugar es lugar sin pasado. The Bible says, La Biblia dice, now Elijah the Tishbite of Gilead. en 1 Reyes 1, ahora bien, Elías, el de Tisbé de Galad. This is how the story of Elijah starts. Ese es como empieza la historia de Elías. Now we read the Bible, so we know who Elijah is. Nosotros, si hemos leído la Biblia, sabemos quién es Elías. But think about it. Pero piensen acerca de This él. is first time when we hear about Elijah. Pero piensen que esta es la primera vez que se menciona algo de Elías en la Biblia. And if you are a good student of the Bible, Y si usted es un buen estudiante de la Biblia, you should have a question in your mind. tal vez tienes una pregunta en tu mente. Who is this person? ¿Quién es esta persona? Has he got any credentials? ¿Tiene algunas credenciales? Has he got a seminary degree? ¿Fue al seminario antes? Who is he? Where does he come from? ¿De dónde viene? Who has heard of Tishbe? ¿Quién? Who has heard of Tishbe? ¿Quién ha oído de Tisbé? Where is Tishbe? ¿Dónde es o qué es Tisbé? If I give you a map, would you be able to find Tishbe on the map? Si yo les doy un mapa, ¿ubicarían a Tisbé en el mapa? Probably not. Probablemente no. Because Tishbe was a place without past. Porque Tisbé es un lugar sin pasado. You see, in today's world, we pay a great attention to the importance of a place. En el día de hoy nosotros le ponemos mucha atención a los lugares. Where do you come from? ¿De dónde vienes? What is your background? ¿Cuál es tu trasfondo? What are your credentials? ¿Cuáles son tus credenciales? Elijah came from the place without history. Elías viene de un lugar que no tiene ninguna historia. When you study the background of the Bible, you know that Tishbe was a small place in the mountains. Cuando escuchamos acerca del trasfondo de la Biblia, vemos que Tisbé es un pequeño poblado en las montañas. It was dangerous to go there because of the robbers who lived in the mountains. Y era peligroso ir a ese lugar por los ladrones que vivían en las montañas. Now you know something about mountains and the dangers in the mountains, right? Nosotros aquí sabemos de montañas y de que a veces pueden ser peligrosas, ¿cierto? So you can relate to that. Nos podemos relacionar con ello. A small place forgotten in the mountains. Un pequeño lugar olvidado por allá entre las montañas. This is where Elijah came from. Es de allí donde viene Elí. He had no credentials. He had Sin no credenciales, He just had a great God. solamente un gran Dios. And God opened the door for him to go before a great king. Y Dios le abrió las puertas a Elías para ir delante de un gran rey. In fact, the most evil of kings. Tal vez el rey más malo de aquel entonces. So the first lesson today La primera lección hoy is that God is the one who opens the door. es Dios el que abre la puerta. Now sometimes the places that we come from Algunas veces los lugares de donde venimos can be like springboard to our life. pueden ser trampolines de nuestra vida o They nos can be, animan, or they can be an obstacle. pero también pueden ser obstáculos. Think about the place that you come from, Piensen en el lugar de donde venimos cada uno. your history, Tu historia, your family, tu familia, your background. tu trasfondo. Maybe for you it has been a trampoline. Tal vez ese pasado ha sido un trampolín para tu vida. It has been good. Tal vez te ha enviado. It has empowered you. Tal vez te ha dado poder, te ha animado. But maybe you're sitting here today and the place that you come from was not a springboard. Pero tal vez estás sentado aquí y el lugar donde vienes no ha sido precisamente un trampolín. Maybe it's holding you back. Tal vez al contrario te ha echado para atrás. And I want to encourage you. Y yo quiero animarte a ti en esta mañana. God, who is a storytelling God, Dios, que es un Dios que cuenta historias, can transform your story, puede transformar tu historia. no matter where you come from. No importa de dónde hayas venido. I come from Poland. Yo vengo de Polonia. I grew up in communism.
Yo crecí en el comunismo. I needed a passport to travel from my town to visit my grandmother who lived in a different town. Yo necesitaba un pasaporte para ir de mi casa a visitar a mi abuela en otro pueblo cercano. These were difficult times. Eran tiempos difíciles. Poland was separated from the rest of the world by the wall in Berlin. Polonia fue separada del resto del mundo por el muro de Berlín. And when I started first to feel that God is calling me to international mission, Y cuando yo estando en Polonia empecé a sentir el llamado que Dios me llamaba a un ministerio internacional, people thought that that's crazy. la gente pensaba, está loca. Because Polish people don't travel. Porque la gente en Polonia no viaja. How can I get a passport and a visa to go anywhere? ¿De dónde ella va a poder tener un pasaporte y una visa para ir a otros lados? But now my ministry is to travel and meet wonderful people like you all around the world. Pero miren, ahora mi ministerio implica viajar por todo el mundo y conocer gente maravillosa como ustedes alrededor del mundo. I used to be sometimes ashamed that I've got a Polish passport. I was ashamed that the Polish passport wasn't good. Algunas veces pensaba o tenía pena de tener un pasaporte polaco. And in some countries they make you feel ashamed. Y algunos países cuando uno presenta un pasaporte así lo hacen a uno sentir con vergüenza. I don't come from a place with a great past. Yo no vengo de un lugar con un gran pasado. But don't be limited by your passport. Pero no te limites por de dónde es tu pasaporte. Don't be limited by the history that you have. No te limites por la historia que has tenido. May your past be the springboard to the future. Quizás ese pasado pueda ser el trampolín para el futuro. The next places that we encounter in the story El siguiente lugar de esta historia are the places that don't make sense. son los lugares que no tienen sentido. This is one of my favorite bits in the story. Esta es una de mis partes favoritas de esta historia. Because when you read it carefully, Porque cuando la lees cuidadosamente, you really notice that it didn't make sense ustedes se notan que no tiene sentido lo que dice ahí. for Elijah to go east. Para Elías ir al oriente. There was nothing there. No hay nada en el oriente. Israel was to Israel. the west. Estaba al occidente. That would make sense. Eso tendría sentido. For God to say to Elijah, go to your own people. Dios tendría más sentido que Dios le dijera a él, vaya a tu gente allá en el occidente. But God says, go east. Pero Dios le dijo, vaya al oriente. Go to the desert. Ve al desierto. And not only that, he says to Elijah, hide. Pero no solamente, y le dijo a que fuera allá y que se escondiera. Esconder, yes. But in Hebrew, Pero en hebreo it doesn't really mean to hide. no significa esconderse solamente. Because to hide means to hide from something that we are afraid of, right? Porque el sentido es que nos metemos detrás de algo para escondernos de algo que nos da miedo. Why would God be afraid of somebody? Pero porque Dios va a tener miedo de algo. And if God is a God of Elijah, why would Elijah be afraid of somebody? Y si Dios es el Dios de Elías, ¿por qué él va a tener miedo? This is not the good translation. Esta no es la traducción, no es una buena traducción de este término. God doesn't say go and hide. Dios realmente no le dice ve y escóndete. God says in Hebrew, Dios le dice en hebreo, go and relax. ve y relájate. Chill out. Como esté tranquilo, tómela tranquilo. Go to the spa. Ve a un spa. You know, Christians are so not good at relaxing. Los cristianos a veces no somos buenos para relajar. So many times we live hiding from the world. Generalmente muchas veces nos escondemos del mundo. But imagine, Elijah delivered a message to the evil king, and God says to him, you know, Elijah, go and relax. Elías acaba de darle un mensaje a un rey que era muy malo, acusándole, y Dios le dice, ve al desierto y relájate. Maybe some of you today Quizás algunos de ustedes hoy need to go home necesitan ir a casa and relax. y relajarte. And that if God is on your side, Que Dios está de tu parte it will all be well.
Y todo va a estar bien. It will all be well. Y todo estará bien. And Elijah goes and he sits by a small river. Y Elías va y se pone cerca de un pequeño río, Arroyo de Kerit. el arroyo de Kerit. I said it correctly. Now, Kerit in Hebrew, En hebreo, I'm teaching you some Hebrew today, is that okay? eso me voy a enseñarles algo hoy. Kerit in Hebrew means drought, famine. En hebreo significa hambre como escasez. So imagine you are sitting by the river but it's called a drought. Pero estoy sentado al lado de un río que significa sequía, escasez, límite. That's why the possibility of it drying is huge, right? Por lo tanto, la posibilidad de que se seque es alta. And the important thing here La cosa importante aquí, is that the only thing guaranteed in life que lo único que Dios garantiza en la vida is God's love for us. es el amor de Dios para nosotros. Nothing else is guaranteed. Nada es garantizado, nada más Dios nos garantiza. Why? ¿Por qué? Because God doesn't want us to look always for His hand, Porque Dios no espera, Dios no está esperando que nosotros estemos buscando siempre su mano, but for His heart. sino que estemos buscando su corazón. To seek Him for Himself alone. Buscarlo a Él por Él mismo, a Él solamente buscar. So sometimes God takes us to places that don't make sense. Así que Dios a veces nos lleva a lugares que no parecen tener And sentido. not only He takes us to these places, He asks us to live in these places. Y a veces Dios no solamente nos lleva a esos lugares, sino que nos manda a vivir en esos lugares. Maybe today you find yourself in a place that doesn't make sense. Quizás hoy te encuentras en un lugar en la vida, en un momento de la vida que parece no tener sentido. Here are some lessons from the places that make no sense. Aquí hay algunas lecciones que podemos aprender cuando estamos en esos lugares que parecen no tener sentido. The first one is, La primera es, deserts are God's seminary, the favorite seminary of God. los desiertos son los seminarios favoritos de Dios. You don't have to pay a lot of money to go to the seminary. Usted no tiene que pagar mucho dinero para ir a este seminario. If you don't want to learn about God, Si usted quiere aprender de Dios, He will take you to the desert. te va a llevar al desierto. He will strip you of all the worldliness. Él te va a restringir de todo lo demás del mundo And He wants to meet with you in silence and solitude. para que pueda encontrarse contigo en soledad y silencio. It's a biblical principle. Es un principio bíblico. Everybody was taken to the desert. Todo mundo es llevado al desierto. If you think that you can learn about God without a desert, you are wrong. Y si piensas que puedes aprender acerca de Dios sin el desierto, estás equivocado. Everybody went there. Todo el mundo va allá. Some of them, some biblical characters for a very long time. Algunos de los personajes bíblicos estuvieron en el desierto por mucho tiempo. Moses, Moisés, David, David, Jesus, Jesús mismo. when he was tempted Cuando él fue tentado in the desert. en el desierto. But don't be afraid of the desert. No teman el desierto. The desert is a place of strength, not of weakness. El desierto es un lugar de fortaleza, no de debilidad. And when you graduate from the school of the desert, Y cuando se gradúan del colegio, de la Universidad del Desierto, you'll be able to face whatever you have in your story. podrás enfrentar lo que venga delante de tu historia. The second lesson that we learn La segunda lección que aprendemos, is that we have to leave the results to God. nosotros tenemos que aprender a dejarle los resultados a Dios. You do your part, Usted hace su parte God does His part. y Dios hace su parte. Elijah delivered the message, Elías dio el mensaje que le tocaba but the results He left with the Lord. y los resultados de eso se los dejó al Señor. The next one is,
La siguiente es, in places that don't make sense, en lugares donde no hay sentido, we have to learn to trust. tenemos que aprender a confiar. We have to learn to express our trust and confidence in solitude and silence. Tenemos que aprender a expresar nuestra confianza en silencio y soledad. Sometimes people think of solitude and silence as a bad thing. Algunas veces las personas piensan que la soledad y el silencio es una cosa mala. Often prisoners in prisons are put in a solitary place as a punishment. A veces los prisioneros en una cárcel son puestos en un lugar solos y apartados como un castigo. But in the Bible, Pero en la Biblia, the place of solitude and silence is a good place. los lugares de silencio y soledad son buenos lugares. Jesus always longed to be in a place of solitude and silence. Jesús siempre anheló estar en lugares de soledad y silencio. And when you find yourself in a place that doesn't make sense, Cuando estés en un lugar o en un momento en la vida que no parece tener sentido, I encourage you to find a place of solitude and silence. les animo a que busquen un lugar en soledad y en silencio, Where you can truly connect with God. donde realmente puedas conectarte con Dios. And the last lesson, Y la última lección it's so exciting es muy emocionante, that God provides in extravagant way. que Dios provee en formas extravagantes. Now again, when you study the history in the Bible, De nuevo, cuando ustedes estudian la historia de la Biblia, you learn ustedes aprenden that meat que la carne was not a normal diet for a prophet. no era la dieta normal de un profeta. Meat was extravagant. La carne era algo extravagante. Prophets were kind of a bit of a vegetarians. Los profetas eran como vegetarianos. You know, they kind of, maybe lotus, they at the lotus, the bags, you know, like John the Baptist, at the honey and the lotus. Así quizás pues las langostas o los insectos tal vez Yeah. era lo único. But there is not much meat on the insect, right? Pero no hay mucha carne en uno de estos insectos. You need to trust me, I had some in China. Tienes que confiar en esto. Yo comí unos de estos en China. They are crispy, but not enough meat. Son tostaditos, pero no tienen mucha carne. But Elijah was provided meat. Pero a Elías se le dio la provisión carne In the middle of a desert. en medio del desierto. You know, when God provides, Cuando Dios provee, He provides in extravagant way. provee en una forma extravagante. The Bible says He can do so much more than we can ever ask or imagine. La Biblia dice que Él puede hacer mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar. But there is also one more place Pero hay también un lugar más, that the text talk about. que el texto habla acerca de esto. It's a place without a future. Es un lugar sin futuro. It's a place without hope. Es un lugar sin esperanza. God takes Elijah Dios llevó a Elías and He moves him to Sidon, y lo movió a Sidón, Sarepta. Sarepta. Again, if I asked you to show me on the map where Sarepta is, you may not know that. Y nuevamente, si les digo que muestren en el mapa esto, probablemente no sabrían dónde es. And I want to encourage you, if you have one of these big study Bibles, Les animo, si ustedes tienen de esas Biblias gordas de estudio, do not ignore the maps. no ignoren los mapas. Because geography in the Bible is very important. Porque la geografía en la Biblia es muy importante. And we can understand the text so much better if we understand the geography. Y nosotros entendemos generalmente mejor el texto si entendemos también la geografía. So Elijah, Así que Elías, from the place without past, del lugar del pasado, goes to a place that doesn't make sense, fue a un lugar que no tenía sentido and is moved to Sidon, y es movido a Sidón, the place without a future. un lugar sin futuro. Now, in English, we have a saying. En inglés tenemos el dicho, I'm going to test my translator now. voy a probar mi traductor ahora. From the pan From- to the fire. Yeah. Oh, you've got it too? It's international. Del sartén al fuego. No Do you sé have si- it? Sí, Yes. del sartén al fuego.
De mal en peor. From bad to worse. Yes? This is what happened to Elijah. Eso es lo que le pasó a Elías. He went from bad De lo malo, in the middle of a desert en la mitad del desierto, where the river dried out donde el río se iba a secar, to really bad place. a un lugar realmente malo. In fact, En realidad, de hecho, Sarepta Sarepta, in Hebrew en hebreo, means furnace. Like, you know, when they went into the furnace with the Daniel went to the furnace, the burning place. Sí. Burning place. Burning place. como la hoguera. Yes, La yes. hoguera. This is what it means in Spanish. Eso es lo que significa, tiene un sentido de castigo, So from bad to worse. de lo malo a lo peor. And Zarepta was bad on many different levels. Y Sarepta era malo en varios It niveles. was bad because it had a drought, Era malo porque es un lugar seco, but it was also bad because it was the birthplace of the most evil queen Jezebel. era también el lugar de nacimiento de una mujer muy mala llamada Jezabel. Have you heard about Jezebel? ¿Han escuchado de ella? In Africa, they would say, Ish. Ish Jezebel. Woo. En África, cuando se menciona a Jezabel, dicen ¡Yes! Everybody would go. Bad Queen Jezebel came from Zarephath. La reina Jezabel venía de este lugar. It doesn't make sense Eso no tiene sentido for Elijah to go there. para que Elías fuera allá. But he obeys and he goes. Pero él obedeció y fue. And he finds a widow. Y encontró una viuda. Now again, if you're a good student of the Bible, you should ask a question. Si eres un buen estudiante de la Biblia, debes hacerte una pregunta. Were there no widows in Israel? ¿No había viudas en Israel? Why go so far to Zarephath? ¿Por qué ir tan lejos a esta otra viuda? There is a widow there. Había una viuda allá. And she's gathering sticks. Y ella estaba, Gathering sticks to die. sí, estaba recogiendo leña, madera, Because she wants to die. porque ella pensaba que iba a morir. Quería No. morir. You know, this is just one sentence. Es una sola frase, But there is so much in this one sentence. pero hay mucho en esa sola frase. There's so much there. Hay mucho allá de él. And we read it, Y lo leemos, and it takes a second to read it. y se toma solamente un segundo leer esa línea, But this one sentence contains so much pain and death. pero en una sola línea hay mucho dolor profundo. And I think that we as Christians Y pienso que a veces como cristianos sometimes forget how to cry nos olvidamos cómo llorar when we read the Bible passages. cuando leemos pasajes como estos. When I teach people how to study the Bible, Cuando yo le enseño a la gente cómo estudiar la Biblia, I say this. yo les digo esto. Bible has been written La Biblia ha sido escrita for all people, para toda la gente, in all places, de todos los sitios, at all times. en todos los tiempos. And today, Y hoy there are women hay mujeres and men y hombres in other parts of the world en otros sitios del mundo that would rather die que probablemente van a morir than see their children die. y ver prefieren morir que ver sus hijos morir. That was the situation of this widow. Esta era la situación allí. And Elijah goes to this widow Y Elías fue a esta viuda and he asks for food. y ella le pide comida. When I first read it, I was angry with Elijah. Cuando yo primero leí este texto, me enojé con Elías. I'm like, who do you think you are? Y me pensé, ¿quién se cree Elías? This woman is preparing to die Esta mujer se está preparando para morir out of hunger. de hambre. But you're asking her for food? Y le pregunta, y le pide a ella comida. But you see, when Jesus comes into our life, Pero cuando Jesús viene a nuestras vidas, he really asks for everything. Jesús realmente nos pide todo, que entreguemos todo. And only if we give him everything, Y solamente si le entregamos todo, he will open the abundance in our life.
Él va a abrir la abundancia en There- nuestra vida. There was also something even more special about this widow. Hay algo aún más especial en esta viuda. This widow said something Esta viuda dijo algo that is so important que es muy, muy importante. that some biblical teachers, Que algunos profesores bíblicos, especially teachers of Old Testament, principalmente profesores de Antiguo Testamento, say that on her words hangs the whole story of Old Testament. dicen que en sus palabras, en lo que dijo esta viuda, está tal vez el resumen, está incluido toda la historia del Antiguo Testamento. She says, Ella dijo, as the God lives, como Dios vive, God lives. como Dios vive. You see, Israel forgot that God was alive. Israel había olvidado que Dios estaba vivo. And here is a woman, Y él, en esta mujer, a poor, starving woman, muy pobre, al borde de la muerte por hambre, in the foreign country, en un lugar, en un país extraño, in the darkness, en la oscuridad, that knows ella sabía, God is alive. Dios está vivo. Now we need to live as though God is alive. Nosotros tenemos que vivir como si Dios estuviera vivo. He is Esa alive in all places, Porque Dios está vivo en todos los lugares, in all times, en todos los tiempos, for all of you. para cada uno de ustedes. And sometimes we need to make it a pronouncement Y a veces tenemos que hacer una declaración. that God lives. Dios vive. I remember I was teaching these Bibles, I was doing a Bible study on it many years ago. Yo me acuerdo estar enseñando esto en un estudio bíblico muchos años atrás. And this young girl Y esta jovencita said to me, me dijo, do you think, because I asked her, why do you think Elijah went to Sidon? entonces yo le pregunté a ella, ¿por qué piensas que Elías fue a Sidón? And I already had a ready-made answer in my head. Y yo ya tenía una respuesta en mi mente antes de que ella hablara. But she said to me, Y ella me dijo a mí, it's simple. es sencillo. He went to encourage the widow. Él fue para animar a la viuda. And that was totally different to what I thought. Pero eso era totalmente diferente de lo que yo estaba pensando. And I have realized that there is a lesson here. Y me di cuenta que hay una lección aquí. That sometimes we think Algunas veces nosotros pensamos that God takes us somewhere que Dios nos lleva a otro lugar for us. para nosotros. But sometimes Pero algunas veces God will take you somewhere Dios te va a llevar a algunos lugares for somebody else. a favor de alguien más. This is very profound if you think about it. Esto es bien profundo si lo pensamos bien. Because our natural question is, what is it in for me? What is it in Porque this? nuestra pregunta natural, y bueno, ¿y para mí qué? ¿Qué hay para mí? The next slide. I'm finishing here. Just one more minute. So sometimes God puts us in situations A veces Dios nos pone en situaciones where we can be a blessing, when we can be a blessing. donde podemos ser una bendición. Well, you can read it in Spanish. Why don't you read it in Spanish? A veces Dios nos pone en situaciones donde podemos ser bendecidos. Y a veces nos pone en situaciones donde podemos ser de bendición a otros. Anyway, I want to finish with one more thing. Quisiera terminar con una cosa más. Our life Nuestra vida is hidden in Christ. está escondida en Cristo. And because our life is hidden in Christ, Y porque nuestra vida está escondida en Cristo. it doesn't matter Y esto no quiere decir, whether we come from a place with no past, no importa si venimos de un lugar donde no hay pasado, whether we find ourselves in a place that makes no si sense, estamos en un lugar donde parece que no tiene sentido lo que estamos or viviendo, whether we are in a place that has no future, has no hope. o si estamos en un lugar donde parece que no hay esperanza ni futuro. Our life is hidden in Christ.
nuestra vida está escondida en Cristo. Recuerden lo de escondido, no es relajado. And the last slide. Y la última. In the places without past, we need trust. En los lugares cuando no hay pasado o nuestro pasado no es bueno, necesitamos confianza. In the places without sense, we need obedience. En los lugares cuando parece no tener sentido, necesitamos obediencia. And in the places without future, we need hope. Y en los lugares donde parece no haber futuro, necesitamos esperanza. Now, I hope that there is something that has spoken to everyone here from today's message. Yo espero que el Señor les haya hablado en algo de lo que yo dije en este mensaje hoy. I hope that you will go home and read the story of Elijah. Yo espero que lean en casa esta historia de Elías. And I hope that most of all, you will be able to relax. Y sobre todo lo que más espero es que se relajen. Our life En el is Señor. hidden in Christ. Nuestra vida está escondida en Cristo. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor nuestro, gracias por ser el Dios de las historias y porque tú conoces cada uno de nuestras historias. Señor, gracias por ello. Gracias porque te deleitas. A ti te gustan las historias de cada uno, Señor. Señor, gracias porque nos llamas también a formar parte de la gran historia. Gracias por eso, Señor. Y en esta mañana, tal vez hay personas que mirando hacia atrás se sienten afligidos, pensando, no, mi historia no ha sido tan buena. Pero el Señor te dice, puedes esconderte en mí, no importa cuál haya sido tu historia. Confía. Tal vez aún queremos que esa historia sea borrada de nuestra mente. Pero en medio de esa historia, el Señor te va a dar fe para seguir adelante. Tal vez estás en ese momento de tu vida donde las cosas parecen que no tienen sentido. Y te afliges y le preguntas al Señor, Señor, ¿qué pasa? Señor, yo ruego que tu Santo Espíritu traiga obediencia y contentamiento. Señor, que no tenga sentido para nosotros no quiere decir que a ti ya no te guste nuestra historia, que no estés presente en nuestra historia, no significa eso. Señor, danos la fe para obedecer. Y ayúdanos a ver esa provisión tuya extravagante que ni siquiera esperábamos. Señor, ayúdanos a entregar todo. Esta mañana te decimos, Señor, nos llevas al desierto porque quieres estar solo con cada una de nuestras vidas para que te entreguemos, no parte, todo. Tal vez hoy por fe dice, Señor, en medio de este desierto sin sentido te entrego todo. Porque cuando se entrega todo, se abre la puerta a ese amor extravagante de Dios para sus hijos. Señor, en medio de nuestra vida diaria, de la historia del mundo, pues a veces miramos el futuro sin futuro, sin expectativa de esperanza, de mejoría. Señor, te ruego que aquellos que están así puedan
puedan tener esa esperanza que tú das por medio de tu presencia. Una esperanza eterna, una esperanza que va a renovar totalmente nuestras vidas y este mundo cuando tú regreses. Señor, tu esperanza es cierta. Tus promesas no son como las del ser humano, es cierto. Señor, te pedimos, yo te ruego en esta mañana, que cada una de las personas que hoy en su historia está afligido por el pasado, el presente o el futuro, Señor, que podamos escondernos, descansar, refrescarnos en ti. Pedimos esto, una bendición tuya que traes por gracia. No lo merecemos, pero tú lo otorgas a tus hijos. Gracias por esto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.